¿Qué tal? Tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde ustedes me estén sintonizando. Que el Señor me les bendiga en gran manera. Les saluda su hermano y servidor Pablo Andrés. Espero que se encuentren muy bien, esperando que el Señor imparta paz para sus almas en esta temporada de vacaciones. Vamos a hablar acerca de este tema tan polémico, ¿verdad? Que se está ahorita gestando, que es la Navidad. ¿Qué significa realmente celebrar la Navidad? Y si esta fiesta es una fiesta pagana. Y yo así lo publiqué porque muchas personas en esta temporada se preguntan realmente qué significa celebrar la Navidad o si esto tiene sustento a la luz de la palabra del Señor. Para evaluar esta temática hemos dividido el estudio, el origen y desarrollo de la Navidad. Vamos a hacer un análisis a la luz de la palabra del Señor. Vamos a estudiar las raíces etimológicas de algunas de las expresiones más importantes en estas fechas y también los cálculos cronológicos según los calendarios y la historia de la iglesia, lo cual nos puede aportar gran información acerca del natalicio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a empezar hablando, mis hermanos, acerca del término Navidad. Navidad, mis hermanos, es un término que deviene del latín, nativitas, que significa nacimiento. Este término se acuñó desde tiempos antiguos. La lengua latina es una de las lenguas más antiguas que existen, juntamente con el hebreo, el griego y el arameo. A través del estudio de la Navidad es que ciertamente nosotros podemos entender como cristianos que como tal la Navidad no aparece en la Biblia. ¿En qué sentido? En el sentido de que la Biblia no nos especifica una fecha en la cual se produjo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la actual fecha que se celebra, 25 de diciembre, es una fecha que se ajustó siglos después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Según la historia nos cuenta, hacia los años 337 y 352 después de Cristo, reinó el Papa Julio I. Fue durante este periodo que la Natividad se conoció como una festividad. No obstante, fue hasta el año 350 que en aquel momento el Papa Julio I decidió ratificarla como una festividad litúrgica. Fue durante el papado de Liberio, entre los años 352 y 366 después de Cristo, que se aprobó que cada 25 de diciembre fuera celebrada la Natividad. También cabe mencionar que el término Christmas, que se utiliza en el idioma inglés, viene del latín Christ y de la palabra más. Christ, que significa Cristo, y más, que significa misa. Por lo tanto, la etimología de esa palabra, mis hermanos, nos da a entender que la Navidad ha tenido un origen católico. Propiamente la Iglesia Católica, después de la celebración o la festividad litúrgica del Adviento, ellos celebran la Navidad. Después de la Navidad viene la visita de los Reyes Magos. Cabe mencionar que la palabra Adviento viene del latín adventus, que significa venida. Sin embargo, nosotros podemos entender que la Biblia como tal no nos da fechas acerca de el nacimiento y de la venida del Señor. A mí me ha parecido muy importante hacer mención del trasfondo cultural que tiene la Navidad. Porque si bien la Navidad se vino a reconocer siglos después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta como tal ya tenía un trasfondo tiempos atrás, aún desde antes del nacimiento del Señor. Para seguir estudiando este tema, mis hermanos, es importante tomar cada una de las referencias, tanto históricas como bíblicas, que nos hagan mención de personajes que estén relacionados con esta celebración, porque independientemente de lo que los cristianos
lleguemos a pensar de la Navidad, que nos habla acerca del natalicio de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender que hay características de la Navidad que no provienen de Dios. Y esto lo tenemos que ver a la luz de la palabra del Señor. A ir, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 10. Si tienen una Biblia, acompáñenme. Libro del Génesis, capítulo 10. Vamos a leer del verso 8 en adelante. En estas líneas aparece el personaje del cual vamos a hablar en la sección de trasfondo cultural de la Navidad. Está escrito, dice así la palabra del Señor. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Es importante entender de que estos personajes existieron miles de años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay Biblias que están fechadas y tienen fechas correspondientes al periodo histórico aproximado en el cual existieron cada una de estas personas. Esto fue posterior al acontecimiento universal del diluvio, porque más atrás nos dice de que ellos son descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? De acuerdo al texto bíblico, Nimrod reinó en estas tierras, Babel, Erec, Akkad, Calné, en la tierra del Sinar. Posteriormente todo esto pasaría a ser Babilonia, y pueblos del que más adelante nos habla la Biblia, fueron pueblos idólatras, pueblos paganos que no conocían al Señor, y que si lo conocían no le honraron y no guardaron sus mandamientos. Entonces, de esto también nos habla la historia, porque la historia habla de Nimrod. La historia cuenta que este personaje existió aproximadamente 2000 años antes de la venida del Señor. Entonces, este personaje, según nos detalla la escritura y también la información histórica, Nimrod fue hijo de una mujer que se llamaba Semiramis. Hay otros pasajes de las escrituras más extensos que nos hablan de que los hijos de Israel se hicieron imágenes de Acera y de Astarte, que en otros términos viene a ser la misma Semiramis, a quienes los pueblos paganos consideraban una diosa. Nimrod, de acuerdo a la historia, y puede buscarlo, Nimrod era el dios sol, simbolizaba el sol, y Semiramis o Astarte simbolizaba la diosa luna. Así que de acuerdo a la historia, Nimrod fue hijo de esta mujer, y más adelante él se casó con ella. Es decir, hermanos, estamos hablando de personas que no conocían de Dios, personas que no le conocieron, que no le honraron. ¿Qué fue lo que pasó? De acuerdo a la historia, después de la muerte de Nimrod, cuenta de que esta mujer Semiramis tuvo un hijo, y ella le dijo al pueblo que había sido nacimiento reencarnado de Nimrod. Ese es el trasfondo cultural que tienen estas fiestas. ¿Por qué? Porque ella fechó en el solsticio de invierno, entre el 23 y el 25 de diciembre, el nacimiento de su hijo Tamuz. Curiosamente, esta mujer Semiramis dijo que Tamuz era el resultado de los rayos del sol que penetraron su vientre, y que de ahí nació él como una reencarnación de su padre Nimrod. Entonces estos pueblos adoraron a estos seres humanos que decían ser dioses, y de lo cual ya nos habla la misma palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La historia y la arqueología nos dan pruebas verídicas acerca de la existencia de la creación de esculturas e imágenes de Acera, también conocida como Semiramis o Astarte, con Tamuz y su hijo en brazos. Esto, hermanos, nos da paso a entender de dónde vienen todas estas celebraciones. Y no solamente la Navidad, muchas otras celebraciones tienen trasfondos idólatras o paganos. Bendito sea el nombre del Señor.
Por lo que podemos decir, hermanos, también a la luz de la historia, que las tradiciones paganas han subsistido, como en el imperio babilónico, el imperio persa, griego y romano. Y a través de estos imperios, la idolatría, la superstición y el paganismo penetraron en la sociedad. Y de allí, hermanos, es que ellos adoptaron muchas costumbres que los pueblos más antiguos tuvieron. Dice así la palabra del Señor en Jeremías capítulo 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Claramente Dios nos hace una referencia acerca de este tema. Que sea de la manera que sea, mis hermanos, dice, las costumbres de los pueblos son vanidad. Eso incluye, hermanos, toda clase de fiestas y festividades que este mundo celebra. Por eso es que el cristiano tiene que instruirse en la palabra, no para tomarlo como un punto de vista legalista, en donde ya no se puede celebrar nada y todo es pecado. No, la palabra del Señor es una luz, una brújula para nuestra comprensión de estas cosas, porque nosotros tenemos un entendimiento finito y nuestro Dios tiene un entendimiento infinito y precientífico, porque Él desde antes de que las cosas sean, Él ya las conoce, y eso se conoce como la presciencia de Dios. Por lo tanto, hermano, es necesario escudriñar este tema a la luz de la palabra y a la luz de la historia. Y esto lo he leído en la historia de la iglesia. Muchas de las personas que profesaron el cristianismo trataron de asimilar o de penetrar con el cristianismo en sociedades paganas. De tal manera que muchas personas podían profesar el cristianismo y por el otro lado llevar a cabo sus sacrificios. Claro ejemplo de esto es la vida de Constantino I. Este fue un emperador que reinó entre los años 306 y 337 después de Cristo. Él afirmó haber tenido una visión del cielo, donde se le mostró una cruz y escuchó una voz que le dijo, con este símbolo vencerás. Desde entonces, la religión cristiana se solidificó en el Imperio Romano, derivando en el actual catolicismo que conocemos hoy día. Además de esto, fue durante el reinado de su sucesor Constantino II que se llevaron a cabo muchas de las aprobaciones de festividades litúrgicas que hoy en día conocemos, entre las cuales se manifiestan la Natividad. Debemos retomar registros de parte de nuestros hermanos, los que profesaron la verdadera fe en Cristo. Vamos a leer acerca de Juan Crisóstomo, que fue un hermano que vivió entre los años 347 y el 407 después de Cristo. Él, hacia el año 386 después de Cristo, escribió que Roma estaba celebrando una Navidad el 25 de diciembre. Dice, en este día el cumpleaños de Cristo fue arreglado también en Roma, con el propósito de que mientras los paganos estaban ocupados en sus ceremonias profanas, los cristianos pudieran celebrar sus ritos sagrados sin ser perturbados. Podemos entender de que realmente este tema ya era de conocimiento de la iglesia primitiva. En muchos lugares celebraron esta fiesta con el propósito de asimilar la religión cristiana entre los pueblos paganos. Y por el otro lado, nuestro hermano Juan Crisóstomo nos da una versión diferente, de que muchos cristianos se sentían abatidos en esa fecha y por lo tanto preferían apartar el día para celebrar el nacimiento del Señor en una fecha en la cual los romanos y estos grupos celebraban al dios Sol, a Mitra, a Tamuz.
Y estos claramente son dioses paganos. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, e salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Hasta aquí llegaremos con esta presentación. No obstante, quisiera que nos acompañaras en la siguiente sección, invitándote a que puedas estar pendiente de nuestro siguiente video. La paz del Señor sea con ustedes.